Ser podcast. Ya lo dije el lunes, que esto es una cuenta atrás, que al verano de la radio le queda poquito. Estaban ya por ahí los compañeros de la nueva temporada de Aimar preparando cosas. Y yo creo que adaptándose también a los madrugones. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy por Hoy. El curso político ha empezado con el choque entre los Ministerios de Justicia e Interior sobre lo que sabían o no los servicios de inteligencia antes del cruce masivo de migrantes del pasado 30 de julio. La ministra Margarita Robles explicó ayer en el Congreso, ella abría la ronda de comparecencias de los ministros, que un día antes, el día 29, los agentes del CNI estaban al tanto porque dieron con un grupo en redes sociales que tenía 180.000 usuarios en el que se hacía un llamamiento para entrar a la ciudad autónoma el día 30. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Casi al mismo tiempo que Robles salía del discurso que ha mantenido el Gobierno durante toda la crisis, desde Moncloa, el ministro de Interior, Grande Marlaska, lo negaba. No había informes que alertaran de que hubiera riesgo. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias para evitar cualquier circunstancia complementaria y que se necesitarían medidas extraordinarias para evitarlo? ¿Alguien, vuelvo a decir, duda en ese sentido y a ese respecto cuando recibimos informes a diario sobre distintas cuestiones, incluida la cuestión migratoria? El caso es que Margarita Robles tampoco habló de informes. Sí dijo que en la ciudad autónoma había 25 agentes trabajando y que sí avisaron. La ministra, que, esto ya lo sabemos, suele ser un verso suelto y lo ha sido también a su manera durante esta crisis, defendió de nuevo la españolidad de Ceuta y de Melilla y volvió a ser la más contundente con Marruecos. No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho. No me corresponde a mí, ni lo voy a hacer. El Partido Popular aprovechó estas contradicciones desde la misma sala del Congreso en la que comparecía Robles, que con cara de circunstancia escuchaba cómo Esther Muñoz le contaba el desmentido que había hecho Grande Marlaska. Mientras usted estaba aquí, el ministro del Interior estaba en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Le han preguntado si tenía información de los días previos de las agencias de servicios de inteligencia y ha vuelto a repetir que no. Es decir, que mientras usted estaba aquí diciendo que sí, Marlaska ha dicho, y cito textualmente, ningún servicio de información atisbó nada parecido. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Porque los dos han dicho dos cosas contrarias a la vez. En el Ejecutivo evitan hablar de versiones contrapuestas, conscientes de que la comparecencia de Robles era la más delicada de los 8 ministros que van a acudir al Congreso. Quisieron mostrar que están plenamente volcados en la crisis. Ayer, 26 días después de que comenzara esta crisis, se declaró la situación de interés para la seguridad nacional con el mando único que encabeza el ministro Ángel Víctor Torres. Aquí ha habido una primera fase en la que, lo ha dicho también la ministra portavoz, el Gobierno ha estado de manera permanente, se han abierto recursos, se han trasladado distintos miembros del Gobierno, hemos caminado en una respuesta ante los que han quedado en Ceuta y Melilla y empezamos una fase constructiva en la que hay un mando colectivo, en la que está también el Gobierno de Ceuta, que tendrá lógicamente sus derechos y también sus obligaciones, ¿no? Torres está en Ceuta desde ayer, mantuvo ya una reunión con el presidente de la ciudad. Esta mañana conversaremos con él a las 8:30 de la mañana. En Moncloa reconocen que se podría haber tomado la decisión el primer día, como había reclamado prácticamente desde el día 1 el propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ayer reiteraba el enorme reto al que se enfrenta la ciudad. Se necesita salir de la UCI y se necesita también apoyar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Y por tanto se necesita reparar los daños que la crisis ha causado. La situación de interés nacional en Ceuta se va a prolongar al menos hasta el 31 de diciembre. Una de las prioridades de este mando único va a ser agilizar las expulsiones mientras se saca de la calle a los que siguen allí. A los 4 espacios ya aprobados, el Gobierno pretende sumar otros, cuarteles militares o espacios de titularidad municipal. El Consejo de Ministros aprobó además ayer 2 anteproyectos para endurecer las leyes de asilo y de extranjería, adecuándolas al Pacto Europeo de Migración que está en vigor desde julio. Lo explicaba en rueda de prensa Grande Marlaska.
Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista. La nueva ley de asilo va a cortar los plazos de expulsión, una vez haya rechazado la petición, a 12 semanas. Y un día más, la historia del ático sigue marcando la actualidad política en la Comunidad de Madrid. Algo ha cambiado porque ahora sí, alguna explicación se quiere dar, alguna más, alguna añadida, alguna más solemne, se quiere dar desde el gobierno autonómico, más allá de ese echado pescado. Porque Miguel Ángel García, que es el máximo responsable de la empresa pública que adquirió el piso, el consejero, ha pedido comparecer a petición propia en la Asamblea de Madrid. Eso de comparecer a petición propia tiene sus ventajas porque le permite cierto control sobre el debate. El consejero es el primero, es el último en el turno de palabra y además delimita el objeto de la comparecencia. Así se defendía esta semana Miguel Ángel García. Lo único que hay es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción. Hoy el diario El País cuenta algún detalle más de cómo fue la operación, el trámite, con la agencia inmobiliaria que vendió ese ático. El País cuenta cómo esa agencia recibió el encargo de encontrar un piso que fuera grande, entre 200 y 400 metros, y que tuviera, era una de las condiciones, una terraza muy grande. Porque ya se sabe que lo más importante cuando uno busca una oficina para trabajar es que tenga una terraza para fumar, bueno, o para lo que sea, o para tomarse el aperitivo a mediodía. Esas eran las condiciones. Y con esas condiciones, cuenta El País, Planifica Madrid llegó a ver 2 áticos. Los 2 grandes. Bueno, uno muy grande, el otro grande. Uno carísimo, el otro carísimo. El primero, que lo vieron en Argüelles, en la calle de Pintos Rosales, valía 4 millones y pico de euros. No gustó. Yo qué sé. Igual la terraza tenía mala orientación. Orientación norte. Caca. Mucha sombra. Poco sol. Y después se fueron al de Chamberí. Y ese es el que se quedaron por más de 6 millones de euros. Hoy volverá a haber tormentas con granizo que pueden ser localmente muy fuertes en algunos puntos de Galicia. Habrá que tener también cuidado con el viento. Va a poder superar los 70 kilómetros por hora en algunas zonas. Y en el resto pues nos esperan grandes cambios. Jordi Calvo, buenos días. Buenos días. A este viento que comentabas tenemos que sumar que en la mitad este de la península además las temperaturas volverán a ser muy altas, de más de 35 grados, de manera que mucha atención al riesgo de incendio forestal. Pero empezamos por esas nubes con tormentas al oeste de la península, algunas aisladas en la provincia de Huelva, al sur de Extremadura, pero más intensas y con granizo, como decías, sobre todo al norte de Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia. Más sol que nubes en el resto del país. Algunas nubes en el Mediterráneo, pero aquí dejarán lluvia de carácter débil y en forma de lluvia de barro, y temperaturas en general parecidas a las de ayer, altas especialmente en el Mediterráneo, también en el Valle del Ebro, donde las máximas se acercarán a los 40 grados. Y en deportes, los 2 equipos sevillanos son líderes de la primera división y Pogačar dejó ayer sentenciada la Vuelta antes de entrar en España. Sampeola. Muy buenas, Pedro, sí, antes de entrar en territorio español, porque protagonizó ayer en la cuarta etapa la escapada del día, del año y posiblemente de la historia de la Vuelta. Aceleró en el ritmo a los 50 kilómetros de llegar a meta para dejar a todos los demás en Andorra tan atrás que el segundo apareció en esa meta a 2 minutos 39 segundos del esloveno. En la general tiene ya a 3 minutos 21 segundos a su compatriota Roglic y a partir de ahora así dice que se va a tomar la carrera. Desde hoy tenemos una buena distancia y así podremos ir con calma y gestionar la carrera. Hemos tenido la cautela de no cometer ningún error estúpido y procuraremos no cometerlos en ninguna etapa. Iremos día a día para terminar cada día bien, reajustar para el siguiente y ya está. Lo que vaya a ir con calma no me lo creo mucho porque no lo suele hacer. Y de la Liga, el Betis se impuso anoche 0-1 en Mestalla al Valencia en partido recuperado de la primera jornada, con gritos de la afición de Corberán. Dimisión, es colíder junto al Sevilla ya esta noche a las 9, desde las 8:30 en Carrusel. Mourinho regresa al banquillo del Bernabéu 13 años después en el Real Madrid Real Sociedad, también de la primera jornada. Pero qué locura de partido, Sampe. Esto es primera jornada. Esto es primera jornada. Pero ya se ha jugado la segunda. La segunda una está parte entera hecha ya, pero la primera no. Pues qué lío. Es que qué luego lío. dicen que somos... Bueno, y la semana que viene vuelve a haber fútbol.
Tenemos fútbol todos los días. El lunes, el viernes. Sí. Bueno. Claro, hasta mañana recuperamos la primera, el viernes empieza la tercera, esto es un jaleo. Bueno, por mis cosas, que ya te contaré algún día, venía en el taxi viendo el calendario de la Liga. Ah, mira. Por mis cosas de mi trabajo. Ajá. O sea, no que en realidad esto es una excepción, sino lo que hago durante el resto del año. Pero ya he visto que luego hay mucha más tranquilidad. Sí. O sea, que luego ya solo hay jornada Sí, los fines de semana, como no hay mundial, no hay europeo. Tenemos parón de selecciones en septiembre, pero luego aceleramos y tenemos miércoles, domingo, porque empieza la Champions. Bueno, con la Champions, ya, bien, sí, pero la Champions siempre. No paramos. Y luego la Champions depende de si pasan los españoles de ronda. Sí, ¿no? ahí entonces sí. Ya, bueno, en fin, estas cositas. Bueno, en El Faro, Laura Piñero ha entrevistado a Quique Maillo, director del documental La Superviviente. Relata una historia tremenda, la de Tania Jet. Es una supuesta superviviente del 11S que resultó ser falsa. Yo creo que ella fue perfeccionando cada vez más su historia se volvió cada vez más cinematográfica y por tanto más inverosímil. Es decir, empezó a sacarle lustre, ¿no? a su historia, cada vez parecía más un guión. Y eso levantó sospechas. El hecho también de estar tan bien en primera línea, ser la presidenta de una asociación con tantos miles de afectados, lo que provocó es que 2 periodistas del New York Times empezaran a sospechar que allí pasaba algo. Lo que el 27 de septiembre del 2007 desvela el New York Times es que hay una persona que ha llegado a la presidencia y está mintiendo, que dudan de si estuvo en las torres incluso, y lo que descubren en La Vanguardia, que es mucho contar porque tendrías que ver el documental, pero bueno, lo podemos contar aquí, es que esa persona no estaba ni siquiera en Nueva York, que estaba en Barcelona. Bueno, una historia tremenda. Pueden recuperar esta entrevista y por lo tanto todos los detalles de la historia en nuestra aplicación, que ya saben, tienen la obligación de descargarse si no la tienen, y en nuestra web en cadenaser.com. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.